Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Hoy es el día 12 desde que se confirmó el primer caso de coronavirus en Colombia el pasado 6 de marzo. Van solo 12 días, faltan muchos más. Por ahora la cosa sigue más o menos controlada. Hoy tuvimos 12 nuevos casos, hoy 18, ayer fueron 12 y antier fueron 21. Todavía no estamos viendo el crecimiento exponencial de casos diarios que seguramente vendrá en los próximos días. En total son 75 personas en Colombia diagnosticadas con coronavirus, sin que hasta ahora se haya comprobado que tengamos un contagio local, un contagio descontrolado. Todos los casos comprobados son en su mayoría personas que han venido del exterior y los que esos han contagiado. En medio de esta calma chicha viral, no han faltado y nunca faltan en Colombia las discusiones exaltadas. La más exaltada de hoy fue sobre si se debe o no cerrar la entrada a personas de Colombia de todos lados, incluyendo el tráfico aéreo. Supuestamente el marítimo y el terrestre están cerrados, lo que es obviamente una gran ilusión en un país con miles de trochas transfronterizas y 2 océanos. Pero hoy discutimos sobre el aeropuerto El Dorado, que sigue abierto, porque con mucho sentido común la gente siente que es por ahí por donde está entrando este virus extranjero, si bien las voces expertas, incluyendo la de la OMS, no hacen la recomendación de cerrar el tráfico aéreo del todo. La sensación de xenofobia viral ha llevado a gobernadores de todo el país a salir a decir que van a cerrar sus propias fronteras departamentales para evitar que entre el coronavirus. En esto hay algo de caos descentralizado en Colombia, hay mucho de políticos sobreactuados y hay fallas de liderazgo desde el gobierno central que el presidente está tratando de solucionar con su alocución esta noche. Sin embargo, la cuestión que acá está en debate es el tema fundamental que el país tendrá que ir decidiendo en los próximos días. ¿Qué tanto es posible cerrarse, ponerse en cuarentena? ¿Cómo debe hacerse? ¿Cómo hay que irse preparando para eso? Algunos líderes dicen que hay que hacerlo del todo, cuarentena total, hacerla ya, básicamente un toque de queda nacional indefinido e inmediato. Otros vienen proponiendo medidas más graduales. Creo que aquí está el gobierno nacional y el presidente Duque con lo que acaba de decir esta noche. Más allá de cómo se decida, es claro que en Colombia se necesitará el esfuerzo más grande y complejo de asistencia estatal en la historia para los más vulnerables. Para hacerlo, cualquier cierre en un país como Colombia, donde hay más de 13 millones de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, con menos de 9.000 pesos diarios en su hogar, eso exigiría un esfuerzo fiscal, un esfuerzo social y asistencial sin precedentes en este país. En eso estamos y solo vamos en el día 12 desde el primer caso diagnosticado de coronavirus en Colombia. Aquí arranca Zona Franca. Esto es Zona Franca, estamos en directo, son las 9:18 de la noche y como ven estoy aquí solo en este estudio. Tengo 2 invitados que me van a ayudar a comentar lo que está pasando esta noche vía Skype. Primero y antes de presentarlos, quiero contarles un poquito porque estoy sin invitados. Desde el día de hoy el canal Red Más decidió restringir la entrada para personal externo, para las personas que no son los trabajadores de este canal y eso incluye mis invitados. Este es un esfuerzo por protegernos a nosotros mismos acá en el canal, a todas las personas que están detrás de cámaras, en la trasescena de este noticiero y de este canal, un esfuerzo por proteger a nuestras familias y un esfuerzo por proteger, como lo debe estar haciendo todo el mundo en esta época de autocuidado, a la sociedad colombiana en la medida de lo posible. Y es posible que hagamos esto y de manera temporal. Esta no es la forma ideal de hacer periodismo, debe ser una manera temporal, pero tenemos que seguir informando y estamos comprometidos de hacerlo, ojalá todas las noches para ustedes. Por eso le quiero dar las gracias a mis 2 invitados de esta noche. Me acompañan vía Skype el representante a la Cámara del Centro Democrático, Eduard Rodríguez, que me imagino está en su casa. Eduard. Hola, sí, aquí estamos juiciosos, trabajando desde la casa, haciendo teletrabajo y ante todo cuidando a la sociedad, cuidándonos, porque es el deber en esta crisis que es tan dura, tan fuerte y donde todos debemos ser solidarios. ¿Y cómo vio? Estaba escuchando usted al presidente, me imagino. Sí, aquí estábamos escuchándolo, estábamos esperando la locución muy
necesaria. Yo creo que el presidente ha venido generando un liderazgo, no solamente él, sino también se da la oportunidad para felicitar a todos los mandatarios locales y regionales que han asumido esto con responsabilidad, y no es para menos. Esto es un tema muy complicado, se trata de vidas humanas, de la salud de todo un país, y creo que aquí tenemos que tomar decisiones responsables, adecuadas y sobre todo a tiempo. Así que felicito al presidente, a los ministros y a todos los mandatarios locales. Y también tengo aquí esta noche al senador Juan Luis Castro, el senador del partido Alianza Verde. Es la persona que en algunos minutos por cadena nacional hará la réplica de la oposición a esta locución que acabamos de escuchar del presidente de la República. Juan Luis Castro es también psiquiatra, tiene entrenamiento médico y por eso, pues me imagino que por eso, senador, le escogieron a usted para hacer la voz esta noche de la oposición. Bueno, no, primero que todo un saludo a ti y a Edward, también haciendo lo mismo, trabajando desde la casa, cuidándonos todos, que es lo que creo yo que todos los colombianos debemos hacer en este momento. Sí, yo soy salubrista público y soy médico, y pues por esta razón decidieron darme la batuta a mí para que hablara en esta ocasión. Y que nos adelanta, adelántenos algo ya que está acá, la maravilla de la tecnología. Aquí tenemos en exclusiva a la voz de la oposición. ¿Qué dice Juan Luis? Un poco, me imagino que ustedes hicieron la respuesta sin saber lo que iba a decir el presidente. No, lo que pasa es que nosotros estábamos respondiendo a la locución que hizo el presidente Iván Duque el domingo, este domingo que pasó. Ok. O sea, hicimos una alocución general hablando de diversos temas y pues no, sabíamos que se iba a declarar, esperábamos que se declarara el estado de emergencia, pero no sabíamos cuándo lo iba a hacer. Lo que sí, pues no estábamos esperando que fuera a hablar pues 10 minutos antes de que hablara yo, ¿no? Pero pues estuvo bien. Estuvo bien, ¿no? Le va a ayudar con el rating. Entonces, esta noche y lo que es la noticia gorda que dio el presidente, ahorita hablamos del tema del toque de queda para mayores de 70 años, un periodo extendido, una medida que realmente es única a Colombia. Yo no he escuchado en los otros países que están tomando medidas algo similar a esto, pero la noticia gorda es la declaración del estado de emergencia. El estado de emergencia está regulado por la Constitución Política de Colombia, le da atribuciones al presidente de dictar decretos con fuerza de ley, es decir, le da el poder al presidente de hacer leyes sin el Congreso de la República, incluyendo leyes tributarias, leyes para atacar esta crisis en alguna medida. Eduardo, ¿usted le parece que es una medida apropiada? Y de hecho es una medida que ustedes en el Congreso tendrán que revisar, ¿no? Sí, yo creo que en estos momentos de crisis cualquier medida que sea o que otorgue la Constitución y la ley debe ser acogida por todos los colombianos. Mire, el presidente hablaba de una sola Colombia y aquí nosotros no debemos pensar mezquinamente, debemos pensar en que tienen que, pues, por una parte, protegerse la salud de todos los colombianos, garantizarse la salud de nuestros abuelitos, que eso creo que fue el mensaje contundente del presidente Iván Duque, donde hay además un tema de afecto por todas esas personas que nos han cuidado, que nos han criado, sí, que nos han formado. Y por otra parte, ese estado de emergencia social o económica, para que entendamos también qué está pasando con el pequeño empresario, con el vendedor de tienda, con el vendedor informal, con el empresario grande que tiene que pagar grandes nóminas, con el arrendatario que tiene que pagar ese arriendo, con ese restaurante y sus empleados que hoy están pues a la deriva, no sabiendo qué hacer. Creo que hay que tomar medidas para garantizar la estabilidad económica en un corto, mediano y largo plazo, y por otra parte para garantizar esta cuarentena al que nos ha llamado el presidente Iván Duque. Juan Luis, el estado de emergencia es una figura que le da poderes amplios al presidente. Esto es una medida que tiene que respaldar todo el gabinete de ministros, es decir, aquí hay todo un gobierno que sería responsable por las cosas que se tramiten durante este estado de emergencia. Yo sé que es temprano, yo sé que todavía no sabemos cuáles son las medidas económicas que va a presentar el presidente, cuáles son los tributos o exenciones que va a presentar el presidente, pero ¿usted ve a la oposición acompañando esto en el Congreso?
Yo creo que sí, yo creo que el país va a requerir acompañar pues, medidas que obviamente no impliquen reformas estructurales, por decir algo, reformas laborales o pensionales, o atribuciones que de una u otra manera generen situaciones bastante difíciles para el pueblo colombiano. Pero la idea es que, claro, que hay que apoyarlo, específicamente las adiciones presupuestales para poder enfrentar las dificultades económicas que se avecinan con la aparición pues, de este virus, específicamente para apoyar los trabajadores independientes que van a ser los más golpeados con este tipo de pandemia, apoyar los medianos y pequeños empresarios, apoyar también las grandes empresas, los trabajadores formales, los trabajadores que de una u otra manera van a ser despedidos por prestación de servicios que van a ser despedidos y inclusive generar, parar el cobro de ciertos impuestos, mirar de qué manera se puede suspender el cobro de rentas hipotecarias. Venga, senador, y déjeme le hago una pregunta. Porque usted ha sido muy vehemente, lo he visto en sus redes sociales, y el mensaje que realmente ha tenido un sector de la oposición es que el gobierno se ha demorado en moverse. ¿Usted cree que esta es una medida tardía? Mire, ¿qué es lo que sucede? Que ya lo que estamos haciendo son cuidados paliativos. O sea, hay tipos de tratamientos. Por ejemplo, uno le puede decir a una persona que no fume cigarrillo, porque si le da cigarrillo, pues si fuma cigarrillo, pues le puede dar un cáncer. Si la persona fuma y le da un cáncer, y ya ¿cuál es el tratamiento? Quimioterapia, radioterapia, sacarle un pulmón, eso ya es paliativo, eso va a dañar la calidad de vida. Entonces, el mejor tratamiento siempre es la prevención. ¿Por qué decimos que de pronto lo que se demoraron en tomar medidas? Porque el coronavirus apareció desde el 27 de noviembre, para el 31 de diciembre ya se había fomentado, pues se había dispersado por las noticias a nivel mundial que había un nuevo virus, y lo primero que hicieron, por ejemplo, los países que han sido exitosos, Rusia, India, Singapur, Corea del Sur, todos estos países, Alemania, Norway, Australia, Noruega y Australia, ¿qué hicieron? Cerraron la frontera, de inmediato cerraron los vuelos, de inmediato tomaron medidas muy restrictivas. Inclusive, pues le cuento que en Rusia, si alguien se llega a morir porque una persona le pegó el coronavirus, pues pueden tener cárcel hasta de 5 años. No, aquí también, entonces, la propagación de epidemia. Pero entonces, y a propósito de eso, sí hay un desacuerdo con el gobierno. Eduardo, solamente le voy a poner a la vicepresidenta lo que dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para que comentemos. Yo entiendo que ahí ustedes y el gobierno están parados en una posición distinta, en una posición de un cierre más gradual que incluye mantener el tráfico aéreo abierto. Esto fue lo que dijo hoy la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. No es necesario ni cerrar todo el transporte aéreo, ni cerrar todo el transporte terrestre dentro del país, ni cerrar todo el país, porque es que si cerráramos todo el país, entraríamos ahí sí en una situación de crisis que lo que tenemos que hacer todos es evitarla. Ahí está, Edward, la vicepresidenta dice no cerremos el aeropuerto todavía. De hecho, la OMS no recomienda este tipo de medidas en ninguna de sus circulares. ¿Usted cree que hay que seguir abiertos, pero cuidándonos? Yo creo que hay que... Bueno, mire. Hágale, Edward. Bueno, yo creo que hay que ser más rigurosos con los protocolos de entrada al país. Y también eso tiene que tener dos componentes. Uno cívico, yo como ciudadano siendo consciente que puedo traer el virus, meterme automáticamente en cuarentena y tratar de alejarme aún de mi familia, de mi entorno familiar para no poderlos contaminar. Y por otra parte, un tema de responsabilidad económica. Cuando digo que cívico de la persona o del ciudadano que llega a Colombia y que puede estar infectado, es para que no lo prenda o para que no mejor contagie a otros ciudadanos. Pero también hay que entender que la economía tiene que seguir, que no podemos, por ejemplo, restringir que los demás ciudadanos colombianos vengan al país y quieran estar con sus familias. Lo que tenemos es que educarlos y decirles tienen que tener usted una responsabilidad. Y tiene que seguir el país adelante también porque, por ejemplo, nosotros somos un país exportador e importador. Creo que en eso no podemos ser irresponsables y cerrar absolutamente todo solamente por el miedo, no.
Tenemos que tener la línea de dónde están cada uno de los casos, mantenerlos inclusive a través de la plataforma digital que está diseñando el gobierno, y en eso en Corea han sido muy exitosos, para que les den los cuidados paliativos, para que se protejan y para que se evite la contaminación de más ciudadanos. Senador, y por otra parte seguir adelante con el país. Quiero escucharlo ahí en eso, senador. Creo que ahí sí hay una diferencia. Bueno, no hay diferencia. A ver, cuando les estaba hablando de que cerraron sus fronteras, no las cerraron a todo el mundo, las cerraron a los vuelos que provenían de China. Como lo acaba de hacer hace algunos días Trump, cuando impidió de una u otra manera que siguieran entrando viajes de Europa. Los 6 casos que se detectaron hoy, de los 8 de coronavirus, pero venían de España y de Italia. Entonces, nosotros debimos hace días de haber cerrado los vuelos a los países donde hay mucha contaminación por parte del coronavirus, donde están teniendo ya una pandemia masificada. Lo que ha hecho Corea del Sur, ¿qué es? Ha tenido equipos de técnicos que se montan o a los aviones o esperan en la salida de los pasajeros en el aeropuerto y le hacen test randomizados, aleatorios, a todos los pasajeros que vienen en el avión o después de un interrogatorio. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada de eso. Venga, Entonces, ¿y qué pasa con los colombianos que están en España? Esos en España hay, no sé, cientos de miles de colombianos, muchos de ellos que en este momento tienen que volver, no solamente quieren volver, sino quieren volver a cuidar a sus papás, no saben qué es lo que va a pasar en Colombia. Esa gente la tendríamos que dejar afuera. No, no necesariamente. Si tenemos mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. Uno le podría pedir a los colombianos que se encuentren allá, si existe la factibilidad, pues, de que se hagan un examen de coronavirus que en las últimas 24 horas antes de entrar al país. No solamente eso, podrían entrar al país y entrar a controles rigurosos, que se les hagan exámenes apenas entren al país, que se pongan en aislamiento. Perdón, en confinamiento. Perdón que lo interrumpa, lo que pasa es que está al aire su réplica. Usted está al aire por otro lado. Edward, voy a poner la réplica de la oposición. No hay problema, dale. La réplica que hace la oposición a la locución del presidente de hace algunos días. Es de al menos 15 días. Por eso las medidas propuestas por el gobierno nacional y las autoridades locales deben ser cumplidas pase lo que pase. Solo las actividades económicas esenciales, como las relacionadas con alimentación, servicios públicos y la seguridad del país, deben mantenerse. Está en nuestras manos garantizar el detenimiento de la propagación. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y sentido de solidaridad en cuidar a los adultos mayores, las personas con condiciones inmunológicas complejas, a los pacientes de enfermedades pulmonares y a la población de primera infancia. Quedarnos en casa puede salvar la vida de una de estas personas. No podemos olvidarnos de proteger a quienes nos cuidan. Todas las estrategias de detección temprana y aislamiento protegen a miles de colegas trabajadores de la salud que están poniendo sus vidas y sus manos para solucionar esta pandemia. Las medidas individuales son necesarias, pero la acción del Estado debe ser incesante. Colombianos, no es tiempo de ahorrar esfuerzos. Es inaceptable que se tengan en cuenta intereses individuales y políticos por encima del bienestar de toda la población. El Ministerio de Salud tiene que actuar ágilmente para evitar un desbordamiento en la infraestructura hospitalaria. No puede permitir que el porcentaje de pacientes que requieran atención especializada sobrepase el número de unidades de cuidado intensivo disponibles. Es importante que los gobernantes locales insistan en el aislamiento preventivo y en el fortalecimiento de los servicios de salud. A partir de una intervención del Estado se podrá garantizar la integridad de millones de personas. Agradecemos a las autoridades religiosas su solidaridad, cooperación y dar ejemplo. En general, todos los lugares donde se suelen presentar aglomeraciones, cines, bares, gimnasios, deben ser aliados en la lucha contra el COVID-19. Debemos evitar al máximo la reunión masiva de personas. Hago un llamado a todas y a todos mis colegas saluristas públicos y del talento humano en salud para ponernos a disposición de los municipios más vulnerables del país. Ayudemos a plantear estrategias ante este panorama. El conocimiento y las capacidades técnicas al servicio de los más expuestos. En aras de construir las mejores políticas posibles, es también nuestro deber señalar una nueva perspectiva que pueda ayudar al gobierno. Presidente Duque, no se trata solo de decir que hay voluntad política para solucionar los problemas de salud. Hay que tenerla.
Desde diciembre del 2019 hasta el 3 de marzo, el país no tuvo ministro de salud en propiedad. El coronavirus fue detectado por primera vez el 6 de marzo, apenas 3 días después de la posesión del actual ministro. Presidente, lo invitamos a que solucione el cuidado de la zona fronteriza con Venezuela. Hay que adoptar medidas eficaces para evitar el padecimiento de los colombianos de las zonas fronterizas. Su gobierno tardó 10 días desde la detección del primer caso en suspender los vuelos provenientes de países con circulación activa de COVID-19. Este error estratégico complicó todos los planes de mitigación del riesgo y detección temprana de la enfermedad. Se necesita control real en los aeropuertos, restringiendo incluso los vuelos domésticos. En Colombia se duplican los casos de coronavirus cada 2 días, mientras que en países como Italia sucedía cada 4. Presidente, por favor, pronto tome las decisiones. Es responsabilidad del gobierno nacional el abastecimiento de insumos para hacer diagnósticos. No puede ser que los gobiernos locales salgan por el mundo a buscar aliados para abastecerse, cuando es usted quien debe garantizar estos materiales. Deben realizarse de forma masiva tantas pruebas de detección de la enfermedad como sea posible. Varias universidades del país ya se han puesto a disposición para esta tarea. No podemos escatimar esfuerzos para lograr la detección temprana. Se tienen que tomar medidas policivas para quienes violen las medidas de confinamiento obligatorio. No podemos poner en riesgo la salud de toda la población por la irresponsabilidad de unos pocos. El gobierno nacional debe guiar a los departamentos, distritos y municipios en la creación de una gran fuerza preventiva de salud que logre visitas a domicilio, brigadas de detección temprana de la enfermedad y la práctica de pruebas de forma masiva en todo el país, con énfasis en las zonas más vulnerables como Chocó, Guajira, el Pacífico, Cauca, entre otras. Se debe dejar estructurado un sistema de respuesta integral con protocolos definidos para enfrentar episodios como este en el futuro cercano. Este es un tema de seguridad nacional, el cual develó la improvisación en caliente por parte de este gobierno. Muy importante, es necesario plantear un plan económico de emergencia en cabeza del presidente y con veeduría de todos los partidos políticos para enfrentar las consecuencias inmediatas del aislamiento. De igual manera, tenemos que construir escenarios de contingencia institucional para enfrentar la enorme recesión que traerán las medidas para superar la pandemia. Sugerimos eliminar las exenciones tributarias ineficientes y enfocarnos en lo prioritario para traer verdadero desarrollo del país, reactivar la producción agrícola e industrial para no expender exclusivamente del petróleo y productos extractivos, protegiendo los derechos de la naturaleza y amparando nuestros recursos naturales. Proteger en materia de intereses, pago de IVA, acumulación de obligaciones y otras medidas a empresarios pequeños y medianos que se han visto y se verán damnificados por la pandemia. Créditos con tasas bajas, entre otras medidas que busquen suspender obligaciones tributarias como apoyo a las MIPYME. Desde el Gobierno Nacional se debe promover una política de ayuda social inmediata para los millones de personas que trabajan en la informalidad y que no pueden acatar plenamente las indicaciones de aislamiento. De igual manera, se debe tener las medidas de protección financiera para la labor del cuidado. Madres, cabeza de familia y personas que se encargan de cuidar, debemos propender por impulsar transformaciones culturales en casa para redistribuir las responsabilidades del cuidado. Que el gobierno nacional considere congelar pagos de arriendo, recibos de servicios públicos, hipotecarios, moras de créditos y demás pagos que se vean afectados por esta crisis. Para concluir, la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha dejado en evidencia las enormes fracturas de nuestro sistema económico y político. A lo largo de la historia de la humanidad, las crisis de salud pública global, pese al dolor y las complicaciones, han sido oportunidades para que estados como Colombia modernicen sus sistemas de salud, su acceso al agua potable, el fomento del empleo formal, que se ha visto tan afectado en este país, el acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones y muchas más medidas estructurales. Un sistema de salud digno para pacientes y trabajadores de la salud no tiene color político. Es un asunto de derechos fundamentales. Señor presidente, sus maneras y sus formas de hacer política son diametralmente opuestas a las nuestras. Nuestro papel en la democracia es señalarle lo que no va bien. La oposición está dispuesta a trabajar por el país sin ningún tipo de cálculo político. Escúchenos. El coronavirus no tiene ideología política. Lo invitamos desde esta orilla política, la de la Colombia profunda, rural, campesina, indígena y afro,
para que por primera vez trabajemos juntos por el país. Ahí estaba la alocución de la oposición. Esta es una respuesta a la alocución del presidente de la República de hace algunos días. Venga, senador Castro, explíqueme quién era la gente en la pantalla del computador que usted tenía ahí y qué función cumplían ellos exactamente. Yo alcancé a ver ahí a medio a Sanguino, ¿era Sanguino? Sí, sí. Sí, estaban Sanguino, Sandra Ortiz, Jorge Gómez, Iván Cepeda, pues la gente de la oposición, porque decidimos hacerlo de manera virtual, precisamente pues para dar ejemplo, ¿no? Teletrabajo. Hermano, yo aquí me estoy sintiendo muy solo. También no sabía que esa era una forma de sentirse acompañado. Bueno. Eduard, improvisación del gobierno. Presidente, tome decisiones ya, le dice el senador Castro. No politizar el tema. ¿Cómo la vio? No, yo creo que hay muchos temas en los que nos une. Mire, yo creo primero que no hay que politizar esto. Aquí debemos pensar más como colombianos, menos como políticos, más como ciudadanos, menos con esa, digamos que dinámica que ahora todo el mundo se volvió experto en coronavirus. Yo creo que aquí lo que debemos hacer es lo técnico y lo especialista, dejárselo a los especialistas, que ellos tomen las mejores medidas y nosotros como ciudadanos acatarlas. Recojo algo más que dice el senador, que es que los escuchemos, por supuesto. Mire, yo se lo digo, senador, de todo, yo creo que el presidente Duque ha venido haciendo algo que es muy importante, y es construyendo entre todos, porque el problema lo solucionamos todos, de tal manera que todas estas digamos que opiniones, todas estas observaciones que ustedes nos hacen, con mucho gusto las estamos mirando, están metidas en el contexto, se están analizando para tomar las medidas más adecuadas que les convengan a todos los colombianos. Lo importante es respaldarlas sin mezquindades, respaldarlas como colombianos y entender que entre todos podemos construir, porque usted dijo algo muy importante, esto no tiene color político, esto no es de izquierda o derecha, a todos nos puede llegar, absolutamente a todos, y ahí sí no hay Santa Sofía que valga. Creo que venga, ustedes son muy chistosos, ustedes son muy distintos en Skype a como son en Twitter, la verdad. No, pero venga, en serio, yo creo que aquí es un tema de salud pública. Esto no es un tema de nosotros ponernos a odiar, usted tiene la razón, esto no tiene que tener mezquindad. Sí, no. Esto tiene que tener un propósito de construir. Y si, por ejemplo, el senador Castro tiene una muy buena idea, pues el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Acatarla con humildad. Lo mismo, si yo tengo una muy buena idea, lo que nosotros tenemos que pensar es en construir y de buena fe ayudar a que esto salga adelante. Señores, me tengo que ir a la pausa. Nosotros también estamos aquí en Adaptación Tecnológica. Desafortunadamente no puedo tener a más de dos personas simultáneamente por el Skype. Y tengo invitado también al senador de Cambio Radical, a Rodrigo Lara. Juan Luis, ya que usted tuvo el pantallazo de la oposición y esa de 10 minutos, lo voy a despedir ahora dándole las gracias por haber participado hoy en este programa, en este nuevo formato. Ojalá lo podamos seguir haciendo. Me quedo con usted, Eduard, y después de la pausa entro con el senador Lara. Senador Castro, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego, Eduard. Juan Luis, gracias, chao. Vamos a comerciales, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9 de la noche, 46 minutos. Estoy aquí solo en este estudio. Dame la grúa para que vean la gran soledad en la que me encuentro. Es realmente apabullante, porque como les decía, si se acaban de conectar, desde hoy en el canal Red Más no pueden entrar personas externas a los trabajadores que estamos en este canal. Es una medida de autoprotección, de protección para toda la sociedad que hemos tomado a propósito de esta crisis desatada por el coronavirus. Esta noche el presidente Duque anunció que decretará mañana la emergencia, ¿se llama cómo? El estado de emergencia. Es una figura que está reglamentada en la Constitución. Tengo aquí vía Skype al representante del Centro Democrático, Eduard Rodríguez. Está lejos, Eduard, lo siento lejos de acá, pero bueno, estos son los avatares del distanciamiento social. Yo creo que es importante trabajar desde la casa,
cuidarnos, yo te cuido, tú me cuidas, y entender que si nos aislamos, pues estamos cuidando a toda la sociedad y sobre todo a aquellas personas que de una u otra forma y sin querer podemos estar contaminando. Eduardo, estamos conectando a Rodrigo Lara, el senador de Cambio Radical. Mientras tanto, yo estaba echando aquí unas cuentas, hablando de esta medida del confinamiento obligatorio para mayores de 70 años. ¿La canciller no tiene 72 años? Yo creo que también debería estar confinada. 71. Ayúdeme, ya llegó Lara, Rodrigo Lara, el senador de Cambio Radical. Lara, estábamos hablando, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Ya vi. ¿Ya oyó? Rodrigo, estoy especulando sobre la canciller, bueno, pero pues, no sé, pues, yo creo que tiene mucho menos, pero bueno. No, tiene 71. Ya averiguamos. 71 años. Mala educación revelar la edad de una mujer. No, que tiene mucho menos. Estamos hablando de una funcionaria pública, la funcionaria que debe, aunque el trabajo del canciller, igual que usted. La canciller debe tener poco trabajo por estos días, me imagino, ¿no? O sea, no hay mucho que pueda hacer uno afuera ahorita. Silencio. No, yo creo que sí hay mucho por hacer, digamos, y un reto gigantesco. Y el reto gigantesco es mirar cómo coordinamos la atención de esta pandemia con un vecino tan pobre y un vecino tan desprovisto de cualquier base, de cualquier servicio médico como Venezuela. Sujeto a un embargo muy severo, merecido tal vez, yo no entro en esa discusión, pero muy severo. Y que se convierte en una amenaza gigantesca a la salud pública colombiana, que es el caso de Venezuela. Pero verá que empiecen a llegar 300, 400, 500 enfermos al día a la frontera para ver qué puede pasar en La Guajira o qué puede pasar en Cúcuta. No quiero imaginar ese escenario catastrofista. A ver, pero entonces, y realmente en lo que estamos sí es en empezar a imaginarnos escenarios, más allá de si muchos de ellos parecen catastrofistas, y en eso la discusión en la que estamos ahora, en un momento en que está relativamente contenido el virus, es decir, no ha empezado la explosión de casos diarios, seguimos contando hoy 18, ayer 12, anteayer 21, antes de que llegue eso, estamos decidiendo es cuánto cerrarnos y cómo cerrarnos. Y yo pensaba ahora, el presidente propone la medida de empezar a cerrar a las personas mayores de 70, pero esto va a exigir un esfuerzo de asistencia estatal como este país nunca ha visto. Y yo no sé qué tan preparados estemos, qué tan capaces seamos realmente para poder lograr un cierre total, Rodrigo. Es un reto gigantesco. Nosotros tenemos un Estado central muy débil a la hora de ejecutar e implementar sus propias políticas. Desde 1991, un poco orientados por el economicismo de moda de ese entonces, concebimos un Estado central ensimismado y acantonado en Bogotá, en teoría responsable de formular y planear las grandes políticas para que el eslabón más débil, en este caso los municipios, la ejecutaran. Digamos, son esos modelos de organización estatal que salen de un poco de la ideología o de libros académicos, pero que no tienen ni en cuenta ni la realidad, ni la historia, ni cómo funcionan realmente los países. Y bueno, sí, lo que usted encuentra es que es un Estado central lleno de buenas intenciones, con un presidente poderoso frente a las fuerzas militares, poderoso frente al Congreso, pero muy débil a la hora de implementar y de hacer realidad sus propias políticas. Y usted lo vio, y es lo más desgarrador en el aeropuerto El Dorado, el aeropuerto de la capital de la República. El presidente fue con la mejor intención a inspeccionar los controles que debía implementar su propia agencia, el Gobierno Central, que era Migración Colombia, y lo que vimos es que no hubo control de nada, de absolutamente nada. Hay controles desde ayer, creo yo, pues después del llamado de atención que hicieron los medios y la Procuraduría General de la Nación. Entonces eso es una paradoja, ¿no?, del gran poder presidencial colombiano, que a la hora de la verdad, a la hora de hacer realidad las cosas, es francamente muy pequeño y muy débil.
Juan Lozano se fue a batir. Juan Lozano se fue a batir al aeropuerto, fue en persona. Hoy creo que esa cruzada de lo que hizo Noticias RCN se ve reflejada en la renuncia del gerente de la concesión de Opaín. Pero venga, Edward, aquí pensando en lo que empieza a ser un confinamiento obligatorio para mayores de 70, esto va a necesitar un despliegue, es decir, hay muchas personas mayores de 70 años en Colombia que tienen que salir a trabajar a ganarse la vida, que viven en el diario. Esto necesita un despliegue de asistencia social que yo no sé si se está planeando así con los de 70 primero para empezar a hacerlo, o qué va a pasar ahí. Completamente, y se necesita, hablando de lo que dice Rodrigo, un trabajo coordinado entre el gobierno nacional y gobierno local, identificando dónde están esos ciudadanos, en qué parte y cómo les llegamos de manera inmediata. Uno de los temas que se estaban abordando esta tarde era cómo nosotros quizás adelantamos esos recursos que hoy le llegan a estas personas de tercera edad, adelantarles para que de tal manera que puedan estar en sus casas, puedan estar tranquilos, y eso complementarlo con otros programas de asistencia social, monitoreando quizás uno a uno, pero en eso estoy de acuerdo con Rodrigo. Esto no es fácil y lo que hay que hacer es unir fuerzas entre gobierno local y gobierno nacional a fin de que nosotros podamos hacer cumplir esta métrica y que estas personas, estos ciudadanos, estén bien atendidos en sus hogares. Pero déjenme, yo les voy a poner hoy un intercambio interesante entre la ministra del Interior, Alicia Arango, y Karen Abudinen, la alta consejera para las regiones. Y en esto lo que quiero que escuchen, y ustedes los televidentes que nos están viendo, es la respuesta en medio de la cantidad de medidas que empezaron a tomar los alcaldes y gobernadores, una respuesta algo desarticulada desde el gobierno nacional. Antes, por favor, queremos complementar ciertos temas. Pues yo complemento y ustedes... Migración y el director de la unidad, por favor. Pues si quieren te cambiamos a la ministra. Carlos, un segundo, por favor, ¿sí? Doctor Carlos. Y luego dejemos las dos ahí para que... Ok, bueno, miren, algo muy importante y la ministra lo acaba de decir, aquí estamos uniendo esfuerzos. Este PMU que se va a realizar todos los días, según instrucciones del presidente y la ministra del Interior, lo que quiere llevar es la coordinación de todas las alcaldías y gobernaciones. Frente a los temas de toque de queda, frente al tema de Florencia, yo quiero dar la respuesta. Estuvimos hablando con el alcalde de Florencia y el alcalde no ha restringido la llegada de pasajeros. Y ahí está, ustedes no la estaban viendo, pero la cara de la ministra Arango era diciente de que había una falta de conexión entre las dos funcionarias que estaban en este puesto de mando. Lara. Absolutamente desconcertante observar la incapacidad del Estado Central colombiano para hacer realidad algo en una región o en una provincia colombiana. Depende exclusivamente de la capacidad del más pequeño de todos los elementos del ordenamiento territorial, que es el municipio, y de su alcalde, que es un actor político, para hacer realidad su propósito y su voluntad en el territorio. Mire, en materia de orden público, y esto es un asunto de orden público, porque la seguridad sanitaria es un asunto de orden público, existe absoluta univocidad desde el centro. Es decir, la seguridad, la coordinación de la seguridad, sea alimentaria, sea de la defensa de la integridad o del patrimonio de los colombianos, es algo en sí que no se descentraliza. Hay desconcentración porque el alcalde y el gobernador son agentes del presidente de la República, es decir, son subordinados jerárquicamente al presidente de la República para implementar estas políticas. Pero es tan frágil esa capacidad del Estado Central para hacer eso realidad y además tan incoherente que un señor elegido democráticamente sea un subordinado y un agente desconcentrado del presidente de la República, que eso muestra la improfunda capacidad. La única manera realmente para nosotros de poder hacer realidad y garantizar llegarle al territorio con coherencia, con orden y con jerarquía es utilizar masivamente a las fuerzas militares y a las fuerzas de policía de este país. No, es que yo quería decirle que precisamente sobre ese contexto que está hablando Rodrigo Lara, que es un contexto político amplio que hay que profundizarlo, quiero contarle a los ciudadanos que es un PMU, que es un plan donde se sientan en línea todas las mañanas a las 7 de la mañana y luego vuelve a hacerse al mediodía y luego en la noche
el presidente de la República, los ministros y en línea junto con los gobernadores y alcaldes departamentales se conectan para tomar las diferentes decisiones y coordinar de esta manera cuál va a ser la ruta segura a fin de que, pues aunque difícil, lo reconozco, se cumplan estas órdenes presidenciales en los territorios y de esta manera se pueda dar un mejor manejo a esta gran problemática del coronavirus. ¿En qué país serio Entonces, del digamos mundo los alcaldes toman autónomamente la decisión de restringir la locomoción de los ciudadanos y empiezan a tomar a la loca? ¿En qué país serio del mundo el gobernador de Boyacá, motu propio, restringe la movilidad de los vehículos que crucen por el departamento de Boyacá? Es que eso es tragicómico, por Dios. Eso, ¿en dónde se ha visto? En materia de orden público hay una sola voz y debe ser el presidente estamos de la República. Completamente de acuerdo. Pero miren lo que está pasando. El alcalde de Caparrapí saca al alcalde de una a otra, de acuerdo con las circunstancias políticas que ellos tengan que enfrentar, de acuerdo con el pánico, de acuerdo con lo que le digo un vecino. Son actores políticos y en materia de orden público hay una sola voz en el territorio. Rodrigo, y en eso estamos de acuerdo y yo creo que debe haber una directriz y va a existir mañana a las 7 de la mañana dentro de los anuncios una directriz para que cada alcalde o cada gobernador no haga lo que le venga en gana, sino realmente por una parte garantice los derechos de los demás ciudadanos y por otra parte también prevenga pues la expansión del coronavirus, que es lo que se requiere. Vendrá pues mañana, Rodrigo. Eduardo, entonces déjeme, me tengo que ir a la pausa. Vendrá mañana, dice el representante del Centro Democrático. Estamos en el día 12 desde que apareció el primer caso de coronavirus en Colombia. Voy a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 10:01 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Fue hoy un programa atípico, como verán no tengo invitados en el estudio de ahora en adelante y no sabemos hasta cuándo, realmente nadie puede decir, pues a los mayores de 70 los van a encerrar hasta el 31 de mayo, según lo que anunció el presidente esta noche. Yo realmente espero que pueda traer invitados antes de eso, porque este tipo de periodismo es difícil aquí solo desde el estudio, pero me acompañan vía Skype el senador Rodrigo Lara de Cambio Radical, el senador Eduardo Rodríguez del partido representante. Representante, perdón. Sí, senador ya. Pues con esos 100.000 voticos, Eduardo, si los conscientes o hay para Senado. No, la verdad los extraño aquí, extraño el contacto humano, pero pues nos tocará, de verdad, ¿será que 31 de mayo? 31 de mayo, ¿esa es una buena fecha para pensar en el fin de las medidas extraordinarias que se nos vienen, Eduardo? No, yo creo que depende de muchos factores. Primero, hay que trabajar sobre lo que tenemos. Hoy no tenemos una cura, hoy tenemos unas medidas restrictivas que es aprendiendo inclusive de cómo lo han manejado otros países. En eso hay que agradecerle a Corea, que nos ha ayudado mucho, y a otros países, de tal manera que no sabemos cómo evolucione esto y ojalá, pues una de las métricas es que no existan muertos. Creo que la medida de aislar a nuestros abuelos es muy importante porque son los que más, según o sea, pues, Eduardo, que nos ha mostrado... Ni idea, nadie tiene ni idea de esto hasta cuándo va a durar, realmente. Hasta cuándo, exacto. Por ahora, disciplina, juiciosos, trabajando en casa y tratando de ser productivos. Pero creo que hay que acatar y acompañar en eso al presidente y a los gobiernos locales, a nuestra alcaldesa también, Claudia López. Lara, y lo que yo le escuché es un profundo escepticismo acerca de la capacidad del Estado central, de la articulación entre el Estado central y las regiones, municipios y departamentos para articularse, y eso me hace pensar que las medidas que tomaremos en algún momento de decretar una cuarentena a nivel nacional serán medidas finalmente ilusorias en medio de lo que realmente es la capacidad del Estado para mantener a la gente en la casa. Macron le dijo a la gente, para tenerla 15 días en la casa les vamos a pagar el arriendo. Aquí en Colombia eso no parece ser posible cuando usted lo que tiene que llevarle a la gente es la comida a la casa para que no se muera de hambre. Mire, en un país como Francia, en un país como Italia, en Alemania, al interior de los estados, de los Länder alemanes y de las regiones autonómicas españolas, hay algo que se llama en España el delegado del gobierno, que es el agente del presidente del gobierno central de Madrid en el territorio. En Italia se llama el prefecto, en Francia se llama el prefecto, en Alemania el Regierungspräsident. Existen, digamos, niveles desconcentrados del Estado central para implementar, para aplicar las políticas públicas. Aquí no hay nada de eso.
Aquí nosotros diseñamos muy mal un Estado de los 90 y dependemos de la buena voluntad o de la mala voluntad del alcalde y de su capacidad administrativa, que generalmente es nula, salvo en las grandes ciudades. Y en materia de orden público, donde son agentes desconcentrados del presidente, hacen un poco lo que se les da la gana porque no hay capacidad jerárquica. Pero sí, pero entonces pínteme cómo se va a ver esto. Yo creo que, mire, esto es un estado de conmoción interior, de verdad, es un estado de emergencia que como nunca. Ahí lo perdimos. En este momento es una economía de guerra. Yo dije esto hace 2 días en una entrevista en la W y una gente muy sabienda salió a decir que era un alarmista. Lo dijo ayer Johnson, lo dijo ayer Macron también. Estamos ante una economía de guerra y se necesita entregarle al presidente facultades extraordinarias. Yo creo que la única institución seria de carrera profesional que en este país se llama el Ejército y la Policía. Son los únicos que tienen capacidad de aplicar una instrucción jerárquica desde el centro hasta el último rincón del territorio nacional. Yo creo que se les debe dar un rol supremamente importante. Ese es el gran reto que tiene este país, porque las fuerzas militares sí son muy serias y las fuerzas de policía lo son también. No tenemos otra institución seria con capacidad de garantizar la seguridad y de aplicar este tipo de medidas extraordinarias en el territorio. Y en segundo lugar, pues, facultades extraordinarias para el presidente para que busque dinero, para que busque recursos al fin de enfrentar la crisis económica que se viene y atender al mismo tiempo la crisis sanitaria. Mire, nosotros este año tenemos cubiertas las obligaciones, digamos, nosotros emitimos bonos antes del estallido de esta crisis y el colapso del precio del petróleo, digamos que los pagos de este año están garantizados. Lo que va a pasar, no obstante, es que nos van a descalificar la deuda, es decir, vamos a bajar el grado de inversión, va a haber posiblemente más devaluación de la moneda, y en segundo lugar que en este momento no hay caja, la reforma tributaria para políticas expansivas o políticas de estímulo fiscal. Sí. Entonces, pues yo creo que hay que hacer una serie de sacrificios muy grandes. Hay una plata que está guardada, la plata de las regalías, plata que no se ha ejecutado, 10 billones. Está también un ahorro en regalías por todo. El Banco de la República hoy también puso 20 billones de pesos más. Billones. Ese dinero, esos 24, 25 billones que hoy en teoría pertenecen a las entidades territoriales, pero que llevan 10 años depositados en los bancos, en los 3 grandes bancos de este país, sí, una caja de 20 billones de pesos, pues alimentando todas las operaciones de estos bancos, tienen que ser utilizados para preservar el empleo de los colombianos, aplazar el pago de los tributos de los colombianos y estimular a la economía colombiana. Es una economía de guerra, es una economía autárquica, cerrada. Solamente encuentro algo similar a lo que pasó después del crash de 1929, cuando los países se cerraron a sí mismos y se acabó el comercio global. Pues bueno, esto hay que hacerlo y el Estado necesita de una gran energía, de una gran capacidad para estimular a la economía. Y Eduardo, y entonces, déjeme, voy con su reacción a eso. Ahí hubo bastante para desmenuzar. Después de la pausa de comerciales me tengo que ir, tengo esos compromisos, pero le hago un resumen de lo que deja sentado Lara. Orden público, militarización de la respuesta al coronavirus, economía de guerra en Colombia. Reacción del Estado con agilidad. Voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, 10:09 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Me quedan pocos minutos antes de irme a la pausa. El senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, sembraba un panorama catastrofista, pero así parece ser el futuro por estos días. Para responder a esta emergencia, dice Lara, hay que responder con medidas de orden público, hay que involucrar al estamento militar para poderse hacer efectiva la ayuda y el nivel de penetración territorial que esa ayuda necesita en las próximas semanas en Colombia, y hay que pensar en economía de guerra. Eduardo, usted, bueno, ¿cómo la ve ahí? Yo creo que estamos en crisis. Ahora lo importante es cómo unirnos como país, primero para que el paquete económico resarza todas esas problemáticas que habla el senador Rodrigo Lara, por ejemplo, desde el más pequeño de los empresarios, desde la cadena más pequeña, garantizando hasta también aquellos que generan gran productividad, se puedan ver lo menos afectados posible. Entre esos, yo creo que mañana se va a anunciar un paquete económico donde se le genera unos subsidios a unos pequeños empresarios, donde se piensa también en cómo ayudar a ese pequeño
empresario que tiene que pagar arriendo, que tiene que pagar la nómina, donde también se empiezan a generar mecanismos diferenciales como los que estamos haciendo usted y yo hoy a través del teletrabajo. Eso en la parte económica. En la parte social, por supuesto, tenemos que trabajar gobiernos locales, y me parece que el componente que el senador Rodrigo Lara otorga de utilizar la fuerza pública también debe ser necesaria, la debemos mirar para que lleguen a esos territorios apartados y aquellos que puedan sufrir esta catástrofe que estamos viviendo se vean lo menos afectados posible, y por otro, cómo mantener todo el país andando para que haya, por una parte, resiliencia en la medida que podamos todos transformarnos y tener o mitigar los problemas que pueden darse hacia futuro. Perfecto, ya casi me voy, Lara, una cortica. ¿Cómo ha visto al ministro de Cambio Radical, a la participación de su partido en el gabinete presidencial? Usted sabe que a mí me sacaron una carta desde la dirección del partido cuando yo estaba, yo estuve en Europa hasta hace 15 días. Le puedo decir que yo vi y me ha impresionado muchísimo ¿Y se hizo el examen? ¿Estaba en cuarentena? Estaba en cuarentena, sí, gracias a Dios todo salió muy bien. Muy bien. Oiga, yo vi cómo desde el primer caso en Francia, desde el primer caso en Italia, esto se disparó en cuestión de 3 semanas. Es algo aterrador. Tal vez por eso de pronto para algunos sueno alarmista, pero yo creo entender muy bien lo que vamos a enfrentar. Y por eso, como aquí se mama tanto gallo y todo se toma a la ligera a veces, es bueno tomar precauciones y empezar desde muy temprano. Eso es muy cierto. Y le digo una cosa, pues yo no sé, lo del gobierno, pues lo del ministerio, pues yo no firmé la carta, no me la hicieron firmar cuando la sacaron, pero bueno, yo creo que mejor. En todo caso, pues yo creo que lo del aeropuerto es imperdonable y permitirle ese crucero haber atracado en Cartagena es gravísimo. Creo que han perdido mucho tiempo con lo de Venezuela. Yo llevo un mes pidiendo que coordinen con las autoridades de Venezuela, por muy dictatoriales y malas que sean. Pues es un tema de esa amenaza, hay una amenaza sanitaria, eso está por encima de cualquier consideración política, por Dios. Porque ¿qué va a pasar? Cuando lleguen 500, 800 mil enfermos al día en Venezuela, ¿qué va a hacer la Fuerza Pública Colombiana? ¿Les va a disparar? ¿Y los va a contener? ¿Va a controlar los 2.200 kilómetros? Todavía no estamos ahí. Todavía no estamos ahí. Día 12 desde el primer caso, y esto en los próximos días se va a poner. Pero menos mal que Corea, menos mal que Taiwán entendieron muy bien que podían llegar a un punto. Y antes de que, sabiendo que aún no estaban ahí, pues hicieron todo para nunca llegar ahí. Señores, me tengo que ir, tengo que entregar ya. El ministro ya está en conversaciones con, digamos, las autoridades y yo sí creo que hay que trabajar. Vea al representante del Centro Democrático defendiendo al ministro de Cambio Radical. Señores, con eso me voy yo. Muchas gracias. Muchas gracias por conectarse a Skype. Seguramente los próximos días los volveré a molestar. Ojalá esto no se vaya hasta el 31 de mayo, pero bueno, estaremos acá. Sigo con ustedes, sobre todo nuestra audiencia. Muchas gracias. Señores, a ustedes los veo mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Sí, señor, nos cuidamos. Chao.